Buenas noches, amados hermanos y nuestros amados televidentes que siempre están dispuestos o están esperando reencontrarnos siempre los días jueves por las noches, y espero que todos estén bien. Y bueno, aunque la enfermedad está azotando muy fuertemente, sin embargo tenemos a un Dios todopoderoso y sanador que, al confiar en Él y tener esa fe en Él, pues seremos sanos. Y eso es lo que vamos a ver en esta noche en cuanto al centurión. Cuando se llegaron los principales que Él envió a Jesús, pues miraremos esa parte en esta hermosa noche. Aquí estamos siempre Eclesía, el grupo de pastores dispuestos a proclamar el Evangelio de Jesucristo desde San Juan Zacatepeques, en Guatemala. Los invito a que puedan ustedes inclinar su cabeza o como sea, o aún algunos manejando sin duda, también con mucho cuidado, pero vamos a entregar ese tiempo en las manos de nuestro Señor. Oremos. Padre, una vez más nos acercamos a ti agradecidos porque nos has dado un día hermoso, un día, Señor, de bendición desde el momento que abrimos nuestros ojos. Tú nos has guardado hasta esta hora. Y te pedimos, Padre amado, en que tú nos sigas ayudando, sea siempre nuestro guardador y nuestro cuidador. Hoy, Señor, pedimos que tú nos guíes a través de tu Espíritu Santo para el estudio de tu palabra en esta noche, Señor, y que todos estemos atentos, pero también el aprendizaje de ello nos ayudará a conocerte mucho más de ti, pero también a confiar en el poder que tú tienes, Señor, para poder sanarnos y darnos, Señor, vida eterna también para siempre. Muchas gracias, Señor, y quédate tú un momento con nosotros. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues como saben, mis hermanos, hemos venido estudiando ahora el capítulo 8 de Mateo, y el título ha sido ¿quién es este hombre? Y la admiración de aquellos hombres en aquel entonces, después de la enseñanza del Señor Jesús, tuvieron que decir, ¿y quién es este hombre? Y entonces seguimos preguntando nosotros también quién es este hombre. Pero nosotros sabemos, hermanos, en que a través de la palabra del Señor nos hemos dado cuenta de quién es ese Dios poderoso, quién es Jesucristo para nosotros. Aparte de ser nuestro Salvador, es nuestro sanador. Por eso el capítulo 8 del versículo 5 al 9 de Mateo dice así, acompáñenme, dice: y cuando entró Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión, suplicándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, sufriendo mucho. Y Jesús le dijo: yo iré y lo sanaré. Pero el centurión respondió y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, mas solamente di la palabra y mi criado quedará sano, porque yo también soy hombre bajo autoridad, con soldados a mis órdenes, y digo a este, ve, y va, y al otro, ven, y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. El concepto del centurión, ¿verdad? ¿Qué nos damos cuenta en estos pasajes? Probablemente que el encuentro del Señor Jesús con el centurión se produjera inmediatamente, hermanos, después de la predicación del Sermón del Monte. Porque por eso dice, cuando entró Jesús a Capernaum, y dice, inmediatamente entró a Capernaum. Es lógico que Cristo, al acabar su predicación, volviera del monte al cercano Capernaum, pueblo como ya Mateo nos hizo ver, ¿verdad? Mateo ya nos hizo ver en el capítulo, el capítulo 4 y el versículo 3, cuando Mateo decía, dejando Nazaret, habitó en Capernaum. Es interesante pensar un poco en esto, mis hermanos, de que entonces, ¿dónde estuvo viviendo el Señor Jesús? En Capernaum. Él ahí tuvo su habitación. Por eso que después del Sermón del Monte, al bajar del monte, fue a Capernaum. Es lugar de residencia habitual del Señor. Y según nuestro texto, fue al entrar en aquel pueblo cuando el centurión
le salió al encuentro. Vemos que tanto él al bajar del monte, eso nos dice el versículo 1 del capítulo 8, dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguían mucha gente. Por eso decimos que es este encuentro del centurión con el Señor Jesús fue inmediatamente después de haberles hablado sobre el sermón del monte. Como al encontrarse con el centurión, también vemos en el versículo 10 del capítulo 8, y si usted quiere leer conmigo, dice, y al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Es interesante esa parte. Una multitud de personas le seguían a Jesús. Es probable que en ambos casos, además Lucas, hermanos, sitúa esta misma historia en el capítulo 7, y si gusta, usted me sigue en el capítulo 7 de Lucas. Ahí Lucas dice así, y después que hubo terminado todas sus palabras, el pueblo que le oía entró en Capernaum, lo que decía Mateo, ¿verdad? Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Jesús fue con ellos, pero cuando ya estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre, lo que hemos leído en Mateo, ¿verdad? Pues bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va, y al otro, ve y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír Jesús, se maravilló de él, y volviéndose, dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Qué tremendo, qué maravilloso poder encontrar estas palabras en esta palabra del Señor. Sin embargo, el momento exacto del encuentro no tiene mucha importancia para Mateo. Como ya hemos visto, lo que determina el orden de su narración no es la estricta cronología, sino el mensaje que quiere comunicarnos. Todo indica que ha elegido agrupar en 3 grupos. Sanidad del primer bloque de milagro, según lo que estamos viendo, del capítulo 8 de Mateo al 17, vemos todos estos milagros del Señor Jesús y están en bloques. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Y una clara finalidad teológica también. Lo que estos 3 episodios tienen como denominador común, aparte de tratarse de sanidades, es que en cada caso Jesús se acerca a personas marginadas o que la ley tenía por inmundo. Por ejemplo, un leproso, en el capítulo 8, los versículos 2 y 4, hemos leído que dice, y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces, al ver estas cosas tan importantes, mis hermanos, en estos versículos, es lo que decimos nosotros ahorita, que viendo que tenía por inmundo, según la ley, el leproso y un pagano
podemos verlo ya en el versículo 5 al 13, vemos a este centurión. Pero luego en el versículo 14 al 15 vemos a una mujer. Es decir, a tres clases de personas que la ley excluía de la plena comunión con la congregación de Israel. Imagínense. Y lo que decíamos en alguna ocasión anterior cuando empezamos a estudiar el capítulo 8, que cómo es posible que el Señor Jesús fuera a tocar al leproso, si en la ley era prohibido todo esto. Sin embargo, ahora vemos a esos tres grupos, tres clases de personas que eran excluidos de la comunión del pueblo de Israel. La importancia de esto se ve enseguida si consideramos la configuración del templo de Jerusalén. Al patio de Israel, el más cercano al recinto sagrado, solo tenía acceso los varones. Imagínense. Por tanto, la suegra de Pedro tendría que conformarse con llegar solo al patio del templo, ahí nada más, de las mujeres. El centurión tendría que quedarse fuera en el patio de los gentiles, y el leproso ni siquiera podía entrar en la ciudad de Jerusalén. Imagínense. Esa era la condición de estas personas. El leproso no tenía acceso a la congregación a causa de su condición física. El centurión a causa de su raza, porque él no era judío, él era gentil. Y la mujer por causa de su sexo, el sexo de mujer. O sea, ser una dama, pues tampoco era bien reconocido en el pueblo de Israel. Recordemos que en el Sermón del Monte Cristo ha tratado el tema de nuestra pecaminosidad, aquella inmundicia que nos excluye de la manifestación suprema y de la comunión del pueblo de Dios, el reino de los cielos. El tema de la sanidad, pues sigue enlazándonos con el del Sermón del Monte. ¿Qué inmundicia nos excluye verdaderamente de la congregación de los santos? Nosotros debemos preguntar esa parte, mis hermanos. ¿Qué inmundicia nos excluye a nosotros de la congregación de los santos? Y nosotros ya lo sabemos a través de las prédicas que un día nos acercamos al Señor Jesús y reconocimos nuestros pecados y a través de ello hemos sido limpios. Entonces, si éramos excluidos de la congregación de los santos, pero a través de la sangre derramada en la cruz del Calvario, ahora somos parte del reino que hemos venido estudiando, que todos nosotros, todos los de la iglesia, somos parte del reino de los cielos. Otros también han pensado en nuestras condiciones físicas o también pensar en nuestra raza, lo que está pasando en esos tres episodios del leproso, del centurión y de la mujer. Ella por raza, o el centurión por raza, o nuestro sexo. ¿Qué nos impide estar en el reino? Ninguna, hermanos, ninguna de esas tres cosas nos impide a nosotros ahora estar en el reino de Dios, porque ya dije que en Cristo Jesús somos limpios. Cristo rompió las viejas barreras, sana todas nuestras dolencias, según Isaías, ¿verdad? Quitó todo obstáculo que impide nuestro acceso. Es poderoso para salvarnos con tal de que respondamos nosotros como el leproso, el centurión, la suegra de Pedro, con humildad, con fe, con sumisión. Y en estos días, hermanos, de pandemia, de tantas cosas que ha pasado, pues nosotros tenemos que acercarnos con una actitud de manifestación suplicante a Dios por todas las cosas que pasan y seremos sanos. El Señor acaba de atender a un judío intocable, que es el leproso, acaba de tocar a él. Ahora atenderá a un gentil inmundo, que no tenía parte en la congregación del pueblo de Israel. Ahora da sanidad al criado del centurión. Mateo mismo apunta la moraleja en el versículo 11, en la era mesiánica. La puerta del reino se abre de par en par.
La salvación ya no es solo para los judíos y la fuerza salvadora del reino no tiene frontera, mis hermanos. Jesús acerca a los que están lejos y los hace partícipe de la herencia a los hijos varones de Abraham. Todos los creyentes pertenecen por igual al verdadero Israel de Dios, con independencia de su sexo, raza o condición social. Sin duda, el centurión era oficial de la fuerza auxiliadora de Herodes Antipas. Como tal, habrá sido gentil, probablemente procede de Siria o del Líbano. Los centuriones eran espías dorsales, espina dorsal del ejército romano. Cada legión romana contaba de 6,000 hombres divididos en 70 centurias, de 100 hombres cada uno. Al frente de cada centuria se encontraba un centurión. Estos centuriones, los verdaderos soldados profesionales, veteranos del ejército, eran los responsables de la disciplina del regimiento de los que daban cohesión al ejército romano. Tanto es la guerra como en la paz, la moral de tropas con dependencia de ellos. Capernaum, siendo importante puesto de la aduana, tenía una guarnición de la cual el centurión habría sido oficial. Eso es lo que leemos, lo que pudimos leer en Lucas del 1 al 10. Nos proporciona más información acerca de él y de su petición. Ahí aprendemos que era simpatizante del judaísmo, probablemente un prosélito, y que había hecho construir la sinagoga, es lo que nos dice Lucas, que había construido una sinagoga de Capernaum, lo cual explica su sensibilidad ante la costumbre judía. Y también nos enteramos de que no se presentó en persona. Imagínese usted, Mateo dice que se encontró con Jesús, pero Lucas dice que no, pero delante de Jesús, sino que envió 2 delegaciones en representación suya. Primero, unos ancianos de los judíos y luego unos amigos suyos, dice. Esto no significa que exista contradicción entre los evangelios. Eso es lo que queremos llegar a entender, que no existe ninguna contradicción entre Mateo y Lucas por lo que están redactando. Porque sencillamente, escuche eso, Mateo simplifica la narración y omite aquellos detalles que no sirven a los fines. O sea, Mateo estaba escribiendo una cosa, pero que no, esa parte que Lucas escribe no era importante para Mateo. Lo importante para Mateo es que hubo sanidad. Al excluir toda la mención de la delegación que ancianos y sus palabras acerca de la piedad del centurión, la confrontación entre el sanador judío y el suplicante gentil aparece en toda su crudeza. Así la narración concentra nuestra atención en las cuestiones de la verdadera relación entre Jesús y la inmundicia humana. Hermanos, de verdad, qué interesante cuando nos ponemos a leer y a escudriñar un poco la palabra y le sacamos ciertos principios importantes para nosotros. Y es lo que podemos ver. ¿Cuál es la verdadera relación entre Jesús y la inmundicia? Él fue a la cruz del Calvario para pagar todos nuestros pecados, toda nuestra inmundicia. ¿Cuál es nuestra actitud ante esa situación? Lo que hemos dicho varias veces, una actitud suplicante al Maestro, pedir nuestra salvación, pedir nuestra sanidad. Y en estos momentos tan difíciles para nosotros, pues si fuera así, de muchos enfermos, de las pandemias que hoy aparecen por todos lados, ya no sabemos ni qué son, pero sí sabemos que tenemos a un Cristo Jesús que puede sanarnos, que aparte de salvarnos, puede sanarnos,
pero sencillamente confiar en Él. Y por eso Él dice que en Israel había encontrado tanta fe como la del centurión. Y eso nos deja una lección a nosotros, que también debemos llegar a Cristo Jesús con fe en lo que le estamos pidiendo. Y así recibiremos no solo salvación, sino que también sanidad para nuestros cuerpos. Hermanos, ha sido una bendición más estar con ustedes esta noche y espero que Dios los bendiga y hasta una próxima. Con nosotros continuará nuestro hermano Vicente con la parte que continúa de esta lección. Muy buenas noches. Buenas noches, queridos hermanos en Cristo Jesús. La segunda parte del estudio que inició nuestro hermano Ezequiel acerca del centurión. Tenemos o nos llama la atención dos cualidades del centurión. Por un lado, se acerca a Jesús con mucha humildad, según el versículo 6 del Evangelio de San Mateo, capítulo 8. Podría haberse considerado superior a Jesús. Al fin de cuentas, era oficial del ejército de la superpotencia de aquel momento, los romanos. En cambio, Jesús era un maestro de un pueblo conquistado y encima hijo de un carpintero. Pero vemos que el centurión tiene una actitud suplicante, según el versículo 5. Además, le llama Señor, según el versículo 6. Y el versículo 8 nos dice e indica que no se considera digno que Jesús entre a su casa. El versículo 2 de San Mateo 8 nos da a entender que se siente muy pequeño a la comparación de la soberanía del Señor. Se acerca con esa actitud humilde que ya hemos visto en el caso del leproso, echándose sobre su misericordia y reconociendo la soberanía del Señor. Por otro lado, manifiesta una viva preocupación por su criado enfermo. Se trata de un esclavo suyo. Parece ser que no era muy habitual encontrar entre los amos de esclavos de aquel tiempo el grado de solicitud que vemos en el centurión. En la mentalidad del imperio romano, un esclavo era como una herramienta dotada de vida, y tratarlo con amistad era prácticamente contravenir las normas sociales de esa época. Aristóteles, un filósofo griego, por ejemplo, había dicho: no puede haber amistad con un esclavo mientras sea esclavo, porque el amo y el esclavo no tienen nada en común. Un esclavo es una herramienta nada más. A pesar de ello, es obvio que el centurión sentía un gran afecto hacia su siervo. Indudablemente era un siervo muy dado a trabajar
con mucha voluntad, como algunas veces algunos que otros se ha visto y se ve, como por ejemplo decir, cuando se le da una orden, muy bien Señor, cómo no Señor, en esa actitud. Indudablemente así era este esclavo. No puede haber amistad entonces con un esclavo, porque el amo y el esclavo no tienen nada en común. A pesar de ello, es obvio que el centurión tenía un gran afecto hacia su siervo, lo que le mueve a pagar el precio de tomar la necesaria iniciativa para lograr su sanidad, pagar el precio. No era fácil para un oficial romano reconocer públicamente su indignidad ante un rabino judío y pedirle un favor, como decía hermano Ezequiel, una actitud suplicante. Si el centurión estaba dispuesto a humillarse así, era porque amaba a su siervo. En el caso del Evangelio de Lucas, en su capítulo 7 y versículos 12, dice, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. El evangelista Lucas detallaba más el estado crítico de la enfermedad del siervo del centurión. Y el evangelista Mateo detallaba más en la actitud del centurión al solicitarle la sanidad de su siervo. Pero esta solicitud no puede ser menos que haber conmovido a Jesús, porque el hombre que se preocupa por los demás siempre están cerca del corazón de Jesús. Algo de la gran solicitud del centurión se ve en las muchas palabras que utiliza, diciendo, mi siervo está postrado en casa, está paralítico, sufriendo mucho. Entonces, Lucas habla más del detalle del enfermo, pero Mateo habla más de la actitud del centurión. No podemos identificar la naturaleza exacta de la enfermedad, pero basta con saber que el criado sufría grandes dolores y estaba agonizando, lo cual indica por qué no podía ser llevado ante la presencia de Jesús. Es de observar que el centurión no formula una petición muy explícita, se limita a exponer ante Jesús la situación angustiosa que está viviendo. Pero la misma petición incluía esa necesidad por el siervo que estaba muy enfermo. Y esa implícita de solicitud muy evidente le dice, Señor, ayúdame. Evidentemente se ha enfrentado o se ha enterado de otras sanidades del Señor Jesús, según leemos en Lucas 7, capítulo 7, versículo 3. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Entonces, ¿cree
firmemente que Jesús es poderoso para sanar a su siervo. Hermanos, esta es la clase de actitud que cada uno necesitamos para acercarnos a Jesús, con la humildad, con sinceridad, con una súplica, como decía hermano Ezequiel, de la satisfacción para nuestras necesidades. Esta ha sido nuestra lectura y enseñanza del día de hoy. Continúa la próxima semana el pastor que esté con la respuesta de Jesús. Muchas gracias, hermanos, en Cristo Jesús. Quiero finalizar orando al Señor. Dios y Padre Celestial, muchas gracias por darnos la bendición de leer tu palabra y encontrar en ella actitudes como la del centurión, con una gran humildad para acercarse a Jesús. Ayúdanos a nosotros para que también tengamos esa actitud, Señor, esa sinceridad, reconociendo la soberanía de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias por esta palabra. Muchas gracias por nuestros hermanos televidentes, dama, caballero, joven, señorita, Señor, deseamos la bendición tuya sobre cada uno. Muchas gracias. Oramos a ti en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén, Señor. Amén. Hermanos, recordamos que somos Eclesía de Pastores Unidos para la proclamación del Evangelio desde la vía de San Juan, Zacatepeques, Guatemala. Dios les bendiga, hermanos.